Bien, pues no voy a ser muy extenso porque el pastor tiene algo preparado más completo. Lo mío va a ser muy sencillo. Yo tengo un problema con los resúmenes. Cada vez que me piden un resumen me queda enorme, entonces tengo que hacer resumen de resumen. Hoy traje el resumen de resumen. Sin embargo, como ven, es por los dos lados la hoja. Y espero que tengan paciencia. Yo sé que cuento con su paciencia y me gozo porque al menos no me están vigilando y creo que todo lo que se diga acerca del Señor, mientras sea con amor y sea con la bendición del Señor, nos va a ser de provecho. ¿Había una opinión? Me la perdí. Muy bien. Bien, pues en realidad es una reflexión simplemente para los propósitos que el Señor tiene en nuestras vidas, que ya no son nuestros propósitos, sino son realmente cumplir los propósitos que el Señor tiene en nosotros. Voy a tratar de hacerlo en breves partes. Para empezar, diremos, bueno, como preámbulo ya lo tienen escrito ustedes, yo les quiero decir en pocas palabras que pues todos hemos hecho algún propósito en Año Nuevo y muy pocos pudiéramos decir que lo cumplimos. No sé si de aquí alguien quisiera levantar la mano de que ha podido cumplir algún propósito consistente en su año o al principio del año, que lo ha podido cumplir durante todo el año. Muy bien, felicidades. 2, 3, 4. Yo hice una vez, sí, perfecto. Te propusiste no hacerte propósitos y lo cumpliste. Muy bien. Bueno, es una buena manera de hacerlo, pero cada día tienes entonces ese propósito de hacer algo. Cada día. Es individual, es por día. Perfecto. Bien, la mayoría, pues sí nos sentimos, ¿quién no, verdad? Cuando tienes un cuaderno nuevo, cuando tienes algo nuevo, un carro nuevo, que no le pase nada, cuidarlo desde el principio, desde cero. Y este año que nos entrega el Señor nuevo, pues quisiéramos comenzarlo bien, de la mejor manera. Y sobre todo, algo que quiero tocar como tema, que no se me olvide, es reflexionar sobre lo que hemos hecho mal otras veces. Hay muchas de estas filosofías de que no vivamos en el pasado, de que el pasado no hay que vivirlo, y yo creo que bíblicamente el Señor sí nos invita a hacer una reflexión acerca del pasado, y siempre nos invita a hacerlo, porque ¿recuerdan cuando dice que ya somos nuevas criaturas, que las criaturas nuevas tienen que vestirse de la vestidura santa, ya no del antiguo, sino del nuevo? Y el Señor cuando los liberó de la esclavitud en Egipto, les hacía la reflexión de quiénes eran antes y quiénes eran después y qué bendición tenían. Y yo creo que sí debemos mirar atrás con el buen propósito de hacer un análisis y principalmente de agradecer, porque si estamos aquí es porque el Señor nos ha traído de su mano, ¿cierto? Porque no estamos aquí ni por nuestra voluntad, nuestra propia idea, nuestro propio propósito, sino porque el Señor ha hecho de nosotros su propósito, ¿verdad? Bien, los invito a leer algunas líneas solamente de lo que hemos tenido aquí, lo que tenemos preparado para ustedes. Yo puse aquí, muchas personas se comprometen a guardar dieta estricta, por ejemplo, ¿no? Hacer ejercicio, ahorrar más, mejorar los ingresos, emprender un negocio, comprar un auto nuevo, terminar de pagar la casa, tener más sexo, dejar algún vicio, hacer más fiestas, pagar menos impuestos, qué sé yo. Y hasta esperamos que otros cumplan con propósitos que nos benefician, ¿verdad? Como que mi esposo o esposa deje de roncar, que me dé más regalos, que sea más amoroso, amorosa, que le baje el excusado o que al menos baje la tapa. Bueno, hay propósitos y propósitos. Hay quienes tienen su mirada en cosas sagradas y hay quienes tienen su mirada en cosas muy vanas. Y pues estamos en esta vida y se vale tener propósitos de ambas cosas. Pero yo creo que somos inconsistentes. El hombre es totalmente inconfiable, ¿cómo podría decir la palabra? No sé si la saqué de la manga, pero no se puede confiar en el hombre. Dice el Señor que no confiemos en el hombre porque el hombre siempre falla. Así es que felicito con mayor razón a aquellos que sí han logrado propósitos. Y yo creo que parte de la madurez es saber qué propósitos puede uno cumplir o no. También hay la filosofía en el mundo de que lo mismo vale soñar en pequeño que soñar en grande, y entonces hay quienes se fijan en su cuarto o en su casa. El año que entra voy a comprar 10 casas y el año que entra otro voy a tener 3 yates, y entonces dicen, pues si da lo mismo soñar, pues sí, si da lo mismo falla en lo que quieras, ¿verdad? En la dimensión que tú quieras. Pero si vamos a soñar y realmente a planear cosas consistentes, que sea primero que nada con el consejo de Dios, con la guía de Dios. Y sobre todo, mi propósito en esta charla, en esta reflexión, es que nuestro propósito quede casi descartado, que sea el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo digo por experiencia personal. Yo he tenido un año maravilloso y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido y por las alegrías de este año.
pero he aprendido y cada vez más estoy inclinándome a la voluntad de Dios. Ya me da miedo hacer cosas por mí mismo porque veo que no me funciona nada bien. Los invito a que vean el primer punto que pongo ahí para ustedes, y dice: Dios al centro de nuestras vidas. Y básicamente lo que yo escribí para mí es un poco más extenso, pero tengo las citas porque yo sabía que iba a ser difícil leer con esta luz la Biblia, así es que lo vamos a ver aquí. Yo dije esto para ustedes, dije: el creyente debe recordar cada día que mientras Dios esté en el centro de su vida, todo lo demás se irá conformando para su bien, y el resultado será sin duda de armonía y paz en la dirección correcta o dirección santa. Mismo si las pruebas y las vicisitudes se presentan como es normal, el creyente solo saldrá victorioso guardando una vida cristocéntrica y confiando en la protección y el abrigo del Padre fiel y bondadoso que nunca le abandonará. Es decir, si todo lo ordenamos dentro de ese contexto, concepto de que Dios esté en el centro de nuestras vidas, no tendría por qué estar mal. Y aun si está mal, a nuestro sufrir, a nuestra vida, en realidad sería para glorificar a Dios. Pero qué pena sería, o qué pena es, cuando aún así estamos pagando consecuencias y seguimos fuera del rumbo. No sé si me explico. Toda consecuencia difícil, toda vicisitud, vale la pena vivirlas mientras estemos en la correcta dirección, porque si no, estamos sufriendo doble, el mal momento y el mal futuro también. Con esto me quiero apoyar en Filipenses 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quien pueda pronunciar esa frase y adoptarla, quitársela a Pablo y hacerla suya, creo yo que ha dado un gran paso en el Evangelio. Realmente ha comprendido que si vive para Cristo, tiene sentido su vida. Y el momento en que muera no importa, porque va a ser mucho mejor estar con Él, estar en la presencia del Señor. Así es que eso sería una idea para realmente enfocar nuestra vida y no hacer nuestra voluntad, o no intentar hacer nuestra voluntad y abrir puertas donde no se van a abrir, y el Señor ya sabe que no se van a abrir. Y voy un poco para allá a comentar esto. También en Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y pues qué mayor seguridad, qué mayor certeza que estar en los pasos que el Señor nos guíe, que el Señor nos lleve por un camino cierto, no por el nuestro. Así es que la fórmula más sencilla, y por eso empiezo con este consejo, que también lo debo asumir yo, es no hacer nada sin la voluntad de Dios, sin su consejo, sin que sea el centro de mi vida. Es que alguna vez hablamos de vida teocéntrica y ponía yo un menú de opciones, ¿recuerdan? Y ponía yo el dinero y la casa y el auto y todo alrededor, y en el centro estaba yo. Y entonces Dios estaba por ahí como un recurso extra, como una herramienta de tantas. Pero si en el centro tenemos a Dios, todo se conforma a la voluntad de Dios. Otro versículo dice así, dice: busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás se nos dará, ¿verdad? Por consecuencia, por añadidura. Bien, si no hay comentarios acerca del primer punto, podemos tal vez mencionar el número 2. Dice: buscar la voluntad de Dios. Estos puntos son consecuentes y son en realidad intrínsecos, pero quise separarlos. Dios el centro de nuestras vidas, número 2, buscar la voluntad de Dios. Dice: si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Hemos escuchado esto, ¿verdad? En realidad es falso, porque aunque la broma tiene una buena intención, la verdad es que nuestro Dios no se goza de nuestras fallas. Nunca se goza Dios de nuestras fallas. Satanás sí. Satanás se goza mucho de nuestras fallas, nos está engañando siempre. Su propósito es desviarnos y engañarnos, y se va a reír siempre de nosotros. Pero nunca es que Dios se vaya a reír de sus planes. Es una buena manera de decirlo, porque pues nosotros tenemos planes a una corta vista y en lo que el mundo nos permite soñar. Y Dios tiene planes para nosotros que nosotros ni siquiera contemplamos. Sí, claro, Hugo, muchas gracias por aportar eso. ¿Qué más ejemplo que esta frase de nuestro Señor, verdad? Que aún cumpliendo su voluntad. Yo recuerdo que en un pasaje le preguntan los discípulos que qué estaba haciendo, y dice: yo me estoy gozando en algo que ustedes no entienden. Me estoy gozando en hacer la voluntad de mi Padre. Y luego, cuando está confrontado a la prueba, dice: Señor, si puedes quitarme esta prueba, pero que no se haga mi voluntad. Es más, aún el Hijo, aún siendo mismo Dios, aún Él dijo:
yo me someto a tu voluntad. Y nos está mostrando la autoridad del Padre y el mejor consejo que es el del Padre. Así es que gracias, Hugo, por complementar esto. Sí, muchas gracias, muy acertado. Y bueno, nosotros cuando no tomamos consejo de Dios, no solamente es que Dios no puede reírse de nosotros, sino que Dios se ofende. Dios se ofende porque no estamos tomando en cuenta su pleno conocimiento, su soberanía, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro guía, nuestro Padre amoroso, no puede darnos algo que nos va a hacer daño. Deberíamos 100% entonces buscar su voluntad. Pero la mayoría, y yo mismo, la mayoría de nosotros, hacemos nuestra voluntad o intentamos hacer nuestra voluntad, y a mitad del camino entonces llamamos como la NASA, ¿verdad? Como la nave que dice, está llamando siempre a Houston porque algo algo hay que resolver ¿perdón? Get good problems. Sí, a cada vez que estamos ya en problemas, Señor, sácame de esta, y pues tú te metiste en esta. Sin embargo, diario lo hacemos. Entonces es un buen propósito de aprendizaje, no solamente vivir conformando la vida con Dios en el centro, sino buscar que sea su voluntad. Y quiero recordarles esta parábola dicha por nuestro Señor en Lucas 12, del 15 al 21. Si alguien tiene buenos ojos y suficiente luz, lo puede hacer mejor que yo en sus Biblias. Pero es muy sencilla, aquella en que dice así el Señor: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y les comentó esta parábola. Dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ahí está un grave error, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Es decir, él pretendía una paz espiritual en las riquezas materiales. Y dice, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así es que nuestros propósitos, si son de riqueza, si son de mucha prosperidad, y estamos con ello pretendiendo tener una paz espiritual, estamos muy equivocados. Probablemente tengamos una cierta paz, una paz relativa en tener una seguridad dentro de las necesidades de este mundo, que son también muy efímeras y nunca nos van a dar la llenura del Espíritu, y nuestra alma nunca va a tener satisfacción. Ya decía el pastor en semanas pasadas en el sermón, los placeres de este mundo nunca nos van a saciar, nunca nos van a saciar. Y esa es una debilidad del hombre, que cree que buscando más placeres de este mundo va a tener paz. Y ahí estamos todos. Ojalá que aprendamos esto de años pasados. Si lo hemos vivido y hemos buscado erradamente cosas vanas, que ya no lo volvamos a hacer. Yo insisto en que sí hay que tomar lección del pasado. No sé si alguien con buenas razones bíblicas diga que no, pero yo insisto en que sí tenemos que aprender, tenemos que tomar cuentas. Les voy a contar simplemente una anécdota muy de carreras, pero los veo un poco serios, pero tengo un amigo que es médico y voy a hablar aprender de los errores, porque me cuenta historias, y me dijo que un día llegó una señora muy quemada de ambas mejillas, y le dijo, señora, por Dios, ¿qué pasó? Y mientras la estaba curando le dijo, explíqueme, ¿qué pasó? Y dice, bueno, es muy fácil. Dice, yo estaba planchando, de pronto suena el teléfono y lo que hago es, tomo la plancha, contesto y me quemo la cara. Y dice, ay, señora, no puede ser. Bueno, pues un error. Oiga, y el otro lado dice que volvieron a llamar. Bueno, es una tontería, es un chiste, pero ¿verdad que debió haber aprendido del primer error? Pero ¿verdad que todos cometemos con mucha frecuencia el mismo error? Así como esta señora en el chiste. Sí, llega a haber errores. Hacemos cada error, ¿verdad? Y sí, tropecé de nuevo. Ok, sí. Wow. Es una alabanza a la necedad del hombre. De pronto pero de pronto recordé tanto a de Ámsterdam, ¿cómo se llamaba? Que hizo el elogio de la locura, y él hace tantos elogios a la tontería del hombre, que es cómico su libro, pero no es
un elogio a la locura. Si lo recuerdo en la clase se los voy a decir. Si no, les prometo decírselos una próxima vez, porque ya también lo olvidé. Bien, en Eclesiastés hay una cita fantástica para esto que de veras nos da la reflexión de un hombre más sabio de toda la existencia. Y dice: ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Quiero leerles todo el capítulo 2, o gran parte del capítulo 2, porque merece que lo recordemos como humanos. En realidad nos pongamos en el plan de ambiciosos y de soñadores, y que no vayamos tan lejos. Erasmo, pero no era de Ámsterdam, de Rotterdam, ¿verdad? Erasmo, gracias, era el pensador. En Eclesiastés 2, del 1 al 13, escuchen esto, dice: me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Así escribe Salomón. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, hasta ver de qué bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Dice: realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos, jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos, esclavas, y tuve criados y mucho ganado, y vacuno y lanar. Más que todos los que me precedieron en Jerusalén, amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores, cantoras, y disfruté de deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me enorgullecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo que ya ha hecho? Es decir, ¿qué más puede hacer el hombre aparte de lo que el rey, Dios, ha hecho? Si Dios ha hecho tanta perfección y nosotros queremos como llenarnos de riquezas, las riquezas son de Dios, y la necedad del hombre es construirse cosas y hacerse de bienes. Así es que no es el camino. No es el camino estar soñando en mucha ambición. Es definitivamente un error, y eso está comprobado por este señor en Eclesiastés. También Pablo en Filipenses 4 dedica unas líneas a esto, y dice en versículos 12 y 13, dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que está comprendiendo que tenga lo que tenga o carezca de lo que carezca, su fuerza está en Cristo, no en las cosas. Su real riqueza y fortaleza está en Cristo. Eso debería ser una reflexión para nosotros, creo yo, en estos tiempos. Adelante dice que la Biblia nos relata también consecuencias de muchos hombres de Dios que tuvieron adversidades y que confiaron en Él, y otros que no confiaron en Él o que fallaron. Y dice aquí, en respecto a esto que yo les decía, cuando el hombre falla, esta reflexión o esta frase que se dice, ¿verdad? Que se dice, quieres que Dios se ría, entonces cuéntales tus planes. No, el Señor siempre se va a lamentar de que nos equivoquemos, siempre, siempre, siempre. Recuerden esto en Lucas 19, cuando se acercaba a Jerusalén, dice así en el Evangelio de Lucas, dice: Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Recuerden, Dios no puede reírse, se están equivocando, no puede reírse. Dios nos ama, no quiere error en nosotros. ¿Quién de ustedes quiere que sus hijos se equivoquen? Nadie, mucho menos el Dios perfecto, que es amoroso y que no nos dará, como dice Él, una serpiente en lugar de un pez.
En realidad nuestro Dios se duele cada vez que no confiamos en Él y cada vez que fallamos. Escuchen las palabras de nuestro Señor delante de Jerusalén y dice: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Qué terrible, estaban ciegos. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Eso tenemos que escucharlo nosotros. ¿Qué nos puede traer paz? Solamente Jesús. Solamente el Hijo de Dios entregado a nosotros. Me gusta cuando el Señor dice, él quería que le llamaran el Hijo del Hombre. Es que en el contexto muy íntimo con Dios, Él nos pertenece, Él se dio a nosotros. Eso es amor. Y por eso Él dice: Jerusalén, cuánto me gustaría que hoy supieras lo que te puede traer paz. Dice, eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días, y esta es una profecía que se cumplió en el año 70, dice, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Es triste, se cumplió la profecía y fueron masacrados. Bien, no se goza a Dios con nuestros errores. Adelante les tenía yo una reflexión en Isaías, porque hemos visto también cuando hay fidelidad de parte de los hijos de Dios. Isaías dice, pero tú, Israel, mi siervo, así dice el texto de Isaías, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo. Ojo con esto que expresa el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dice, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cuál es la diestra victoriosa de Dios? Jesús. Todos los que dice aquí, enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. ¡Qué alivio tan grande! Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, que yo te ayudaré. Y cantamos, ¿verdad? Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Quien conozca de esto, quien haya vivido estas experiencias de ser atacado y de pronto se desaparece el ataque y no hay quien lo culpe a uno de nada, puede darse cuenta de que la palabra de Dios es cierta y que el Señor es fiel. Bien, en la Biblia también aprendemos que hay casos como Sansón, Jonás, David, en donde vemos errores graves y que se nos llama la atención y se nos previene. Así es que tenemos mucho de dónde aprender. El punto número 3, por favor, donde dice perseverar, dice no en nuestras fuerzas, sino apoyados en Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Quería solamente decir lo siguiente, perseverar es vivir la vida en Cristo, vivir realmente una vida en el Espíritu Santo, una vida en la gracia de Dios. No significa con esto que vayamos nosotros a guardar nuestra salvación, porque seríamos incapaces, ya que no la hemos ni siquiera logrado por nosotros mismos. Entonces, perseverar no consiste en que nosotros guardemos la salvación. El Señor la guarda por nosotros. En donde sí debemos perseverar es en sacrificar nuestra carne y vivir en el Espíritu. Vivir realmente en la voluntad de Dios. Estoy citando esta frase para ustedes que dice también el Señor, aparte de que se la acaba de decir aquí a Isaías, se la había dicho a Josué, y le dice en pocas palabras, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Yo les hago la reflexión, seamos valientes, pero para hacer el propósito de Dios. Es que muchos podemos decir, yo soy muy valiente, y no sé si en tu trabajo requiera de que seas agresivo. Tal vez puedes decir, bueno, yo soy un buen vendedor, y soy tan bueno que le gano el mercado a todos los demás, y soy muy valiente. Y yo soy alguien con mucha seguridad en mí, soy muy valiente. El Señor no quiere ese tipo de valentía, quiere que hagas lo que Él te dice, y para eso hay que ser mucho más valiente, ¿verdad? En ese sentido hay que perseverar. Y les tengo la cita de Filipenses 1, donde dice, versículo 6, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El Señor ya inició la obra en nosotros al darnos su gracia, pero hace una obra de transformación progresiva día a día
hasta el último día de nuestras vidas. Y está diciendo, no voy a cesar, estaré con ustedes y voy a trabajar con ustedes hasta el último día. Es la confianza que tenemos. Entonces, sí debemos trabajar mucho en nuestra santidad, no en el origen, porque no nos fue ganada, no la ganamos, sino que nos fue regalada la santidad, pero debemos acrecentarla. No sé si haya también comentarios, pero voy al número 4, porque quería yo hacer un estudio muy breve, y ya me estoy pasando como siempre. Dice, renunciar a las tentaciones o tener dominio propio. Bueno, pues algo que podemos tal vez mejorar en este año, yo creo que sí. Yo voy a intentarlo, se los prometo, pero Dios me juzga, así es que no tengo por qué aparentar lo que no. Dios lo sabe. Los placeres del mundo y las salidas fáciles son una gran tentación, pero el ayudador está en nosotros. Con el Espíritu Santo sí podemos luchar contra las tentaciones. En 2 de Timoteo 1, versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, las herramientas las tenemos. Hago una rápida reflexión. Sí, gracias, Eduardo. Mente sana en dominio propio. Sí, es un error. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Y me encanta esto. Entonces, mente sana está como aplicación en lugar de dominio propio. Y pues sí, estábamos enfermos. Y el Señor nos dice que hacemos cosas insanas, definitivamente. Nos dice que todas nuestras obras son impuras. Y Él nos ha provisto de esa capacidad. Tienes razón, Eduardo. Entonces, no aprender de este año o del pasado, a no basarnos en nuestros recursos, aun cuando pensamos, soy hijo de Dios, todo lo puedo hacer. No, es Él el que lo hace, ¿verdad? Es en sus fuerzas, en su poder, no en nuestras fuerzas. Gracias por esa reflexión. Sí, es muy importante. Y también, yo sé que este es para una clase muy, muy grande, pero para tratar de explicarlo con más precisión. Pero cuando el apóstol Pablo le suplica al Señor que le quite el aguijón, y con esto voy simplemente a decir que está hablando de tentación, de pecado, realmente de culpa, de carne. Y muchos piensan, bueno, es que estaba enfermo de algún dolor. No, estaba hablando de esa tentación, de esa necesidad de pecar que tiene la carne. Y entonces está diciendo, 3 veces le pedí al Señor y 3 veces me dijo que te baste con mi gracia. Es que la gracia lo es todo. Si nos ha perdonado, nos ha dado la vida eterna, nos da el pase al cielo, ¿verdad? Nos da vida nueva y nos da una mente nueva. Lo estoy haciendo a concordancia con lo que está diciendo Eduardo. Entonces, nos está diciendo que te baste mi gracia, porque mi gracia es un paquete completo. Sírvete de la gracia, no te sirvas de ti mismo, sírvete de la gracia. Ora, pídele al Espíritu y te va a librar de las tentaciones. En pocas palabras podría ser eso. Yo sé que es para un estudio más extenso. Voy con el 5º punto para ya cerrar y ya dejarlos descansar, pero dice, agradecer cada momento y situación, porque aún en la dificultad más grande podemos encontrar refugio en el Todopoderoso. Me permito leer el Salmo 116. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, porque cuando Él inclina a mí su oído, lo invocaré por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo. Tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjuagado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Esa es una buena reflexión para este tiempo. ¿Cómo podemos pagarle al Señor todo lo bueno que nos ha dado? No podríamos. Y no está hablando realmente de pagar, está diciendo cuánto le puedo agradecer, porque con nada le podríamos pagar. Cuando dice el Señor, míos son todos los frutos del campo y todos el ganado y todo lo que haya, oro y plata y nada me puedes dar. Las gracias podemos darle, nada más. Tan solo brindando, dice, con la copa de la salvación e invocando el nombre del Señor.
No me detengo a hacer más explicaciones teológicas, pero solamente invocando el nombre del Señor y agradeciéndole. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Dice, yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas, recordemos eso siempre. Estábamos presos del pecado, presos de Satanás. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Tenemos que tener cuidado con lo que le prometemos al Señor, porque estamos realmente ofreciéndoselo y realmente mostrándole gratitud sincera. Tengamos cuidado en no jactarnos de lo que podemos prometer, más bien tratar de cumplir lo poco que podemos prometer. En conclusión, enlisté esto y puse 1, agradecer; 2, agradecer y adorar a Dios, es importante. Número 2, alimentarse de la palabra de Dios. 3, pedir el consejo divino para la dirección santa. 4, esforzarse para dominar la carne y seguir al Espíritu. Y 5, perseverar en la fe y en la oración. Voy a cerrar con esto que dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 24. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Dice aquí, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aferrándose a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llamó es fiel y así lo hará. Es decir, el Señor vendrá. Pues eso es todo como reflexión y espero que el Señor nos dé una sabiduría y que nos guíe cada día en este año. Me acompañan a orar para cerrar este estudio. Gracias.